Bienvenidos todos a esta clase. Hoy vamos a platicar sobre cuándo será el rapto de la iglesia en relación a la tribulación. Esta no es una clase expositiva de mi parte, sino que es una conversación entre todos los hermanos que estamos aquí. Así que bienvenidos los hermanos Héctor y hermana Araceli, bienvenida hermana Karina, bienvenida hermano Eduardo, hermana Jessica, bienvenido hermano Osvaldo, hermano Ernesto y hermano Abel en guerra. Así que vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ilumine en esta conversación que vamos a tener. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia en relación a la tribulación? Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque nos das el privilegio de estar aquí reunidos a través de la tecnología con nuestros queridos hermanos para platicar, para conversar un poquito sobre este tema que quizá causa algún poco de controversia todavía en el pueblo cristiano. Es uno de los temas en los que quizá no nos ponemos de acuerdo en cuestiones teológicas, de pensamiento, de ideas y de doctrinas y de líneas a seguir. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia en relación a la tribulación? No nos ponemos de acuerdo quizá como iglesia, pero vamos a conversar para que tengamos diversos puntos de vista. Ayúdanos, Señor, guíanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que hermanos queridos, bienvenidos. Vamos a tener unos 5 minutos cada uno para exponer nuestro punto de vista, lo que entendemos, lo que comprendemos de las Sagradas Escrituras en relación al rapto de la iglesia. Es un tema ampliamente debatido en el pueblo cristiano, un tema ampliamente controversial y un tema por el que incluso han generado debates grandes, debates teológicos grandes y no se ha llegado a poner de acuerdo todo el pueblo cristiano en cuándo será el rapto de la iglesia en relación a la tribulación. Hay tres posturas que son bien marcadas: pretribulacionismo, que dicen que será antes de la tribulación; meditribulacionismo, que dicen que será en medio de la tribulación; y posttribulacionismo, que dicen que será el final de la tribulación. Pero bueno, vamos a ver qué opinan los hermanos y luego vamos a ir conversando en esta conversatorio sobre cuándo será el rapto de la iglesia en relación a la tribulación. Adelante, hermano Abel Guerra, adelante. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Bendiciones a cada uno. Les confieso que yo por muchísimos años siempre estuve pensando que el arrebatamiento era a la mitad de la tribulación, ¿verdad? Y lo defendía ese principio de muchas formas. ¿Por qué razón? Porque vamos a leer después en Daniel 9:27, ¿verdad? Que dice la Biblia que la bestia hará pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso yo estaba seguro que cesar el sacrificio y la ofrenda significa que limitará toda clase de religión, no permitirá que exista ninguna religión que no sea el adorar a la bestia. Entonces yo decía, de plano, la iglesia ya no va a estar, ¿verdad? Pero lógicamente al seguir leyendo muchos textos que es importante estudiar, ¿verdad? Es donde ya yo comencé a pensar, ¿será que a la mitad de la tribulación? Por ejemplo, Apocalipsis 13, versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, ¿verdad? Entonces el falso profeta hará que se le infunda aliento a la imagen de la bestia y al que no la adore lo matarán, ¿verdad? Ahí está claro. Luego, pero si seguimos viendo en Apocalipsis 14, versículo 9 en adelante, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el versículo 13, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí lo importante es quiénes son estos muertos. Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
¿Quiénes? Los que mate la bestia, porque ya leímos anteriormente en Apocalipsis 13:15 que a los que no adoren a la bestia los matarán. Posiblemente yo entiendo que no a todos, ¿verdad? Algunos se escaparán, ¿verdad? Pero a muchos matarán, así lo entiendo. Pues aquí yo relaciono que Apocalipsis 14:13 dice, pero son bienaventurados los muertos que mueran de aquí en adelante en el Señor. O sea, son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? Porque en Apocalipsis 20, versículo 4 en adelante, allí dice quiénes son los bienaventurados, los que resucitan en la primera resurrección, porque solo hay dos resurrecciones, la primera y la segunda, lógicamente. Y la primera son los que resucitan antes de los 1000 años que dice Apocalipsis 20. Y la segunda son los que resucitan cuando terminen los 1000 años de Apocalipsis 20. Entonces, leamos Apocalipsis 24 al 6, porque ahí es donde lo dice. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Está hablando de los que mate la bestia en la tribulación, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiero enfatizar que vivieron. ¿Por qué vivieron? Porque son bienaventurados, porque van a resucitar, dice el versículo 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, hablando de la segunda resurrección, los que van a resucitar para condenación eterna. Y dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál? Los que resucitan primero, los muertos en Cristo. Y el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Cuando yo ya leí esa cita, definitivamente dije, yo quisiera, así con toda honestidad, en mi corazón yo quisiera que el arrebatamiento fuera antes. Les confieso, ¿para qué les voy a decir que no? Pero en mi mente no puedo concebir que así es ya cuando leo esos versículos. Y además quiero compartir con ustedes, y ya vimos que en Daniel 9:7 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, el anticristo, la bestia. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, limitará toda clase de religión, todas, cristianos de toda clase, judíos, musulmanes, nada, solo se permitirá adorar a la bestia. ¿Cuándo será? Eso es lo importante. A la mitad de la semana, dice, o sea, a los 3 años y medio. Por eso yo pensaba que el arrebatamiento era después de los 3 años y medio, ¿verdad? Porque en mi mente, y así quisiera, la verdad, fuera bonito que nos fuéramos, ¿verdad? Pero analicemos. Mateo 24:3, Mateo 24:15 y Mateo 24:21. Mateo 24:3 dice, porque hay que ver cuándo será realmente el arrebatamiento. Dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Está hablando cuándo serán estas cosas cuando sea derribado el templo, ¿verdad? Una, dos, la señal, ¿qué señal habrá de tu venida, o sea, de la segunda venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? En Mateo 24:15 dice, aquí Jesucristo les da la respuesta. Aquí, lo importante es a quién le está hablando Jesucristo la respuesta. ¿A quién se las da? ¿A la gente del mundo? No, a los cristianos, a sus discípulos. Y les dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que sea huir. Pero ¿cuándo tienen que huir? Cuando veamos, dice, él está hablando a los discípulos, a nosotros, a la iglesia, cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. O sea, entonces los salvos van a estar en la tribulación, ¿no? Porque si aquellos días no serán acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero aquí la clave es
quiero que nos enfoquemos en lo siguiente. Jesucristo él dio la respuesta. Él dijo, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, dijo, el mismo Jesucristo está pidiendo, orando para que podamos entender la interpretación de este versículo. Pues para entenderlo o sea, está diciendo Jesucristo, cuando en el lugar santo sea colocada la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces empieza la gran tribulación. Y entonces ustedes, los que estén en Judea, huyan a los montes. No está hablando de la tribulación real de cuando los romanos destruyeron el templo, no, porque dice, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta no ha existido todavía, no va a haber otra. Claro. Entonces, tenemos que irnos a Daniel, capítulo, la respuesta de cuándo es colocada la abominación desoladora es la respuesta, hermanas y hermanos que me escuchan. Tenemos que entender cuándo es colocada la abominación desoladora. Y la respuesta está en Daniel 12, 11 y 12. Daniel 12, capítulo 11 y 12. Dice, y desde el tiempo, por favor, la respuesta está aquí, que no nos perdamos, los que quieran apuntarla. Daniel 12, 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, o sea, 43 meses. Aquí Daniel lo que está diciendo es, la abominación desoladora va a ser puesta 43 meses después de que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo es quitado el continuo sacrificio? A la mitad de la tribulación. Eso lo dice Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y Daniel 12, 11 y 12 dice que desde que se ha quitado el sacrificio, van a pasar 43 meses y va a ser colocada la abominación desoladora. Por lo tanto, hay 42 meses a los 42 meses es quitado el sacrificio y la ofrenda, se quita la libertad de culto, ya van 3 años y medio. Y luego a los 43 meses después de que es quitado el continuo sacrificio, dice Daniel 12:11, que está clarísimo, no hay lugar a dudas. 43 meses después es puesta la abominación desoladora. Y ahí es donde Jesucristo advirtió a sus discípulos, no a los mundanos, a sus discípulos que serán los que estén en la época. A sus discípulos dijo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes porque habrá gran tribulación cual no la ha habido nunca, ni la habrá. Pero, y 42 meses más 43 meses después son 85 meses. Si 85 meses los multiplicamos por estos meses que dice la Biblia son de 30 días, pero equivale a 7 años de 365 días cada año. Sí. Exactos. Al final de los 7 años es cuando la abominación desoladora es puesta en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? A mi criterio, bueno, es que la Biblia lo dice, ¿verdad? Que en Apocalipsis 11 dice que el patio del templo va a ser entregado a los gentiles 42 meses también, pero 42 meses después de ¿cuándo empiezan? Cuando termina los primeros 3 años y medio. Entonces el patio del templo es entregado a los gentiles y ellos, a mi criterio, van a levantar una estatua de la bestia ahí para que la adore la gente, ¿verdad? Y esa es la abominación desoladora, a mi criterio. Pero quiero concluir con Daniel 12:11. Perdón, Daniel 12... por favor, solo denme tiempito, que no tenía lista Daniel 12, aquí lo tengo. Daniel 12, con esto termino. Daniel 12, versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué dice bienaventurado? Otra vez, porque hasta ahí resucitarán los bienaventurados. Repito, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, le prometen a Daniel. Daniel va a resucitar también en la primera resurrección. Por lo tanto, según la Biblia,
el arrebatamiento, la primera resurrección es cuando terminen los 7 años, según lo que hemos estudiado. No podemos decir otra cosa. Entonces, lo que sí es cierto y sí lo creo de todo corazón es los hermanos han leído, de que Dios guardará a su iglesia, Sí, como la promesa a Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, la que leyó la hermana Jessica. Eh, sí. tú has guardado, dice Dios, yo te Yo te guardaré de la guardaré de la hora de hora de la la prueba prueba. que ha de venir sobre el mundo entero, pero es que Dios tiene poder para guardarnos en medio de la tribulación, y yo lo creo, Amén. y no necesariamente nos tendría que sacar. Dios tiene poder para guardarnos como guardó al pueblo de Israel durante las plagas de Egipto. Yo lo creo, o sea, definitivamente Amén. todas las promesas de que Dios nos guardará, yo también estoy con esa postura, pero Amén. Dios tiene poder para guardarnos. ¿Y por qué de veras también sabemos que la iglesia pasará? Porque en Apocalipsis también 12 al final dice, Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer, porque no pudo hacer nada contra Israel, y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí Ujú. vemos que la bestia va a perseguir a los que tienen el testimonio de Jesucristo, pero así como Dios va a guardar a Israel para que, y también guardará a la iglesia, eso lo tenemos que tener Amén. claro, definitivamente. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano Abel Guerra. Gracias, qué gran exposición. Hermanos, déjenme plantear mi punto de vista. Hermano Abel, gracias ahí por su gran exposición. Realmente es impresionante. Una premisa de teología dice que los pasajes oscuros de la Biblia se interpretan a la luz de los pasajes claros. Ok, ¿qué es oscuro? Para mí, a mi criterio, oscuro es que muchas personas creen lo que yo creía cuando empecé en el Evangelio. Yo creía, porque me lo enseñaron así, que iba a haber un rapto antes de la tribulación. Pero esos son pasajes oscuros. ¿Por qué digo oscuros? Porque no hay una claridad del texto bíblico que indique que que habrá un rapto secreto antes de la tribulación. En ninguna parte de las escrituras se habla de dos venidas de Cristo, un rapto secreto y otra venida con todo la bulla y las trompetas y los estruendos. En ninguna parte, solo se habla de una, que es cuando Cristo venga, que todo ojo le verá, todo le oiremos, que va a haber estruendo, va a haber todo. No hay ningún rapto secreto en la Biblia con claridad, ningún pasaje. Fíjense, primero, no habla la Biblia de un rapto secreto. Segundo, no hay ni un solo pasaje que diga eso, pero sí, contrario a eso, hay muchísimos pasajes que aclaran que Cristo vendrá al final de la tribulación. O sea, hay una gran cantidad de pasajes. Tercero, Apocalipsis tiene muchísimas instrucciones para la iglesia para pasar los momentos de tribulación. Si no estuviera la iglesia acá, ¿por qué Dios nos daría tanta instrucción en el Apocalipsis? Y Apocalipsis tiene mucha instrucción para eso. Y si vamos al tipo, antitipo de la teología, tipo lo que ya pasó, antitipo lo que puede pasar, entonces vemos que Daniel fue librado ¿dónde? Adentro del foso de los leones, adentro, estaba en tribulación. Adentro del horno de fuego, estaba en tribulación, pero como decía hermano Abel y hermana Jessica, fue librado de quemarse en el horno, pero pasó por el horno, ¿no? Fue librado de la boca de los leones, pero pasó por el foso, ¿no? José pasó por años de tribulación, desde que lo metieron al pozo, lo llevaron a la casa de Potifar y la cárcel y todo, es un tipo del antitipo, ¿no? Noé pasó por la tribulación, él se metió al arca y pasó en el barco, ¿no? Porque Dios lo libró. Pero bueno, vamos ahora a la Biblia, para la conclusión, para no hablar fuera de Biblia, ¿no? Entonces, vamos a la Biblia, vamos a ver algunos pasajes que ya fueron leídos por ustedes. Vamos a primera carta de Tesalonicenses 4. Fíjense bien, dice 13, dice, aquí está la clave, 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Fíjense bien, y miren las claves tan claras de la venida del Señor. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y miren qué claro el pasaje, Pablo dice, que habremos quedado hasta cuándo, hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, ¿cómo vendrá? ¿En secreto? No, dice, porque el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, etcétera, etcétera, seremos levantados con él. Pero, ¿qué dice Pablo? Primero dice que nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, y luego dice, ¿cómo vendrá el Señor? Viene con estruendo, con voz de trompeta. Bueno, ahora vamos a otra cita bíblica, Segunda Tesalonicenses 2, que ya fue leído también en la manifestación del hombre de pecado. Dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que, escuchen, el día del Señor está cerca. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Y aquí miren qué clara la Biblia, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que antes venga la apostasía. O sea, ¿qué tiene que venir antes? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es este? El anticristo, el hijo de perdición. O sea, Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y sin que antes venga el anticristo. Eso está claro, aquí está clarísimo. Vamos a otro pasaje, es que para ver que la Biblia tiene claridad de pasajes, Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Y nos vamos a ver cómo es que luego Jesucristo mismo está hablando aquí en el Monte de los Olivos, dice, versículo 29, dice, e inmediatamente, dice, después de la tribulación de aquellos días, ¿qué pasará? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias serán conmovidas. Miren, esto es un gran revuelo. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Miren, ¿y qué pasará? Fíjense, la señal del Hijo del Hombre, y lamentarán las naciones de la tierra y las tribus, y verán al Hijo del Hombre viniendo, no en secreto, verán viniendo al Hijo del Hombre sobre las nubes con poder y gran gloria. ¿Y qué pasará? Versículo 31, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Fíjense, en esa segunda venida, el Señor enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos, ¿no? ¿Y qué dice Primera Tesalonicenses 4, 16? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, está diciendo lo mismo que Mateo, con voz de mando, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con eso en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mateo 24 dice que enviará a sus ángeles a los cuatro vientos a reunir a sus escogidos. Hermanos, todavía hay muchas citas bíblicas. Si queremos ver otra más, podemos ir a Lucas 21. Lucas 21, que habla de la venida del Señor. Y Lucas 21 es la réplica, la copia, el espejo de Mateo 24. Pero para no redundar en Lucas 21 y Mateo 24, vamos a 2 Pedro 3:10. Dice 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo? ¿Y cómo? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, será una bulla, elementos ardiendo, desechos, es una cosa impresionante. La tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. O sea, hermanos, en síntesis, no hay ningún pasaje de la Biblia, ni uno solo, que hable de un rapto secreto, en secreto. No, no hay ninguno que diga que el Señor viene en secreto por su iglesia, ni uno solo. Pero hay un montón, como ya hemos estado viendo, que hablan que Cristo vendrá con gran estruendo, con voz de trompeta. Y luego, hermano Abel Guerra nos aclaraba el panorama cuando Cristo cita a Daniel, ¿no? Y como habló el profeta Daniel, y ya hermano Abel estaba diciendo todo lo que habló el profeta Daniel. Entonces, en conclusión mía, yo considero que Cristo vendrá al final de la tribulación. Tal como dice Mateo 24:29, después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Considero que no vendrá en un rapto secreto porque bíblicamente no lo puedo amparar en ningún texto.
Ok, Apocalipsis 3:10, me dirán ustedes, y bueno, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la humanidad. Claro, así como guardó a Daniel en el horno, en el foso, a José en su recorrido hasta que llegó a ocupar el trono de Egipto, así como guardó al pueblo de Israel, como ya lo mencionaba hermano Abel, ¿no? Que se acuerdan que pintaban los dinteles de las puertas de las casas con la sangre de un cordero y pasaba el ángel de la muerte, pero a los hijos de los israelitas no les tocaba nada. Ellos estaban viviendo la tribulación en Egipto, pero no les tocaba. O sea, Dios sabrá cómo nos va a guardar. Dios sabrá. Pero mi punto de vista es que será al final de la tribulación. No tenemos el mismo punto de vista todos los que estamos aquí y eso es una bendición de Dios. Vamos a enriquecernos con este tema. Hermano Ernesto, bienvenido. Adelante, hermano Gracias, Ernesto. hermano. Perdón, la tecnología a veces atropella un poquito. Perdón, sí, viendo lo que es el arrebatamiento de la iglesia, hay que ver que sí hay varias teorías en las cuales, como usted decía anteriormente, puede ser antes, en medio, posterior, otras tienen que después del milenio también se pueden dar estas situaciones. Eh, Todas tienen cierta base bíblica, pero realmente, como usted ha dicho anteriormente, hay que ir a los pasajes claros para poder comprender los pasajes oscuros. Hay parte de lo que Dios nos ha dado en lo que es el arrebatamiento de la iglesia, nos da fundamentos claves en los cuales nosotros tenemos que ver. La iglesia en Apocalipsis 3, 7 al 13, que es vista como un modelo de Filadelfia y es la iglesia perseverante que se da, promete una protección a la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo, lo que se interpreta como una indicador de que esta iglesia está preparada para los fieles aquellos que serán arrebatados antes del juicio final. Hay ciertas situaciones que se dan en el arrebatamiento de la iglesia que se presentan en las escrituras como un evento singular en que los creyentes serán transformados, llevados al cielo antes del juicio que se destacará sobre la tierra, porque eso es importante, que se va a destacar ciertas situaciones tremendas sobre la tierra, como se vivió muchas veces en Egipto cuando fueron el derramamiento de las 10 plagas, antes que saliera lo que fue el pueblo hebreo o Israel para salir a la tierra de Canaán. Entonces tenemos que ver que la Biblia nos deja ciertos parámetros en los cuales nosotros podemos hacer alusión y que nos pueden dar cierta luz a la hora de que se está haciendo. Tenemos que ver también que Enoc fue arrebatado. Es un claro ejemplo de alguien que caminaba con Dios y fue llevado sin experimentar la muerte antes de lo que fue el diluvio universal, como lo podemos ver en Génesis 5:24. Su vida de comunión con el Creador resalta la importancia de la relación personal con Dios y fue un factor clave para la preparación de los creyentes para el arrebatamiento. La enseñanza aquí es que aquellos que buscan a Dios y viven obedeciendo su voluntad, su palabra, su accionar, por su fruto los conoceréis. Podemos ver las situaciones que se dan. Otro ejemplo también que se fue que Noé, el constructor del arca, que salvó a la cantidad para que toda la creación que se había dado siguiera poblando la tierra. Entonces tenemos que ver que Noé no fue eh, una persona que fue salvada de lo que es el diluvio, sino que participó directamente con lo que es el diluvio. Y eso es una situación que se puede dar. Entonces vamos viendo a la luz de la palabra que se dan ciertas situaciones en los cuales siervos de Dios, hijos de Dios, eh, vinieron y fueron llevados a ciertos procesos durante y que nos dejan un ejemplo claro de que puede hacer el arrebato de la iglesia. Noé fue firme en su fe, pasó 100 años construyendo el arca. Dios le dio la gracia y le dio el favor para que se acercaran muchos de los animales, las parejas que como se eran puras delante de Dios fueron 7 y las impuras solo 2 y así sucesivamente se fueron dando las situaciones. Lot también dice que también fue considerado delante de Dios
y fue sacado de Sodoma antes de que pasara la destrucción. Entonces, en Génesis 19, entonces ir viendo los aspectos que podemos ver, también encontramos a un Elías que fue llevado al cielo en un torbellino en Segunda de Reyes 2:11. Es un recordatorio del poder de Dios para transformar a su pueblo a un nivel de existencia, llevando y cumpliendo esa bendición y esas promesas que Dios nos da constantemente. La vida de estos personajes bíblicos no solo muestra cómo Dios protege y salva a aquellos que son fieles, sino que también nos recuerda el llamado a vivir en santidad y a estar preparados. El arrebatamiento no es solo un evento futuro, sino que un llamado a la acción de la santidad delante de Dios, vivir delante de Dios como debe de ser, buscar a Dios como debe de ser, leer su palabra, orar y hacer todo lo que el Señor nos ha dejado en su bendita palabra, porque nos dejó el manual de vida para que nosotros podamos acercarnos constantemente. Y la promesa del arrebatamiento debe motivarnos a una vida de fe activa, en una mayor dependencia de Dios y una dedicación en la proclamación del Evangelio, llevar la buena nueva de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, a toda aquella persona que esté al alcance de nuestra voz o al alcance de los medios que nosotros podamos llevar. En síntesis, yo Amén. puedo decirles que el proceso que se está llevando, yo tengo un punto muy particular que para mí va a ser antes de la marcada de lo que es, ¿cómo se llama? Que se La marca dará de la bestia. la marca de la bestia, a mitad de la tribulación, creo yo, que ahí se va a dar el arrebatamiento a la iglesia, pero es mi postura muy particular. Creo en eso porque Dios librará a su pueblo de tantas situaciones. Pero gracias, hermanos, por escucharme. Ese es mi Amén, punto amén. de vista Gracias, del hermano Ernesto. arrebatamiento. Gracias, hermano Ernesto. Ahí tenemos una postura de hermano Ernesto y pasajes que amparan esta postura. Daniel 9:27, por ejemplo, Mateo 24:21, amparan una postura más o menos tribulacional, ¿verdad? Hermano Eduardo, queremos escucharle y si hermana Jessica quiere participar también, les escuchamos, hermanos. Bueno, Adelante. bueno, hermanos amados, Pastor André, buenas noches. Buenas noches. Aquí quiero compartir, iniciar con una cita bíblica en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Ahorita lo digo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 10, versión 60. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta es la primera señal Amén. de la venida de Cristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segundo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene al fin y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En el versículo 10 es la clave principal de esto, ¿verdad? Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces aquí está hablando de dos clases de personas.
los que realmente no quisieron, no aceptaron, no recibieron el amor de Dios para ser salvos, y nosotros, los que ya recibimos, los que ya creímos y los que somos salvos. Entonces hay una separación ahí de los que se quedan y los que se van en la tribulación. Entonces, perdón, el arrebatamiento, los que se quedan en la tribulación y los que nos vamos en el arrebatamiento. Pero continúa diciendo en el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Ahí cierra totalmente, ¿va? Porque está claro de que los que se van a quedar en la gran tribulación son todos los que no recibieron el amor de Cristo, la verdad, el ser salvos, sino que se aferraron a lo material, se aferraron al mundo y siguieron en sus pecados, o sea, no se arrepintieron de sus pecados. Entonces mi postura, en base a esto y algunas otras citas bíblicas que les podría leer por el tiempo, es que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, porque el Señor nos vino a salvar de la ira venidera, como dice también aquí en Apocalipsis 3:10, 1 Corintios 15, 51, 56, y está también tenemos aquí apuntado por aquí, Primera de Tesalonicenses 1:10 y 5:9, que está más claro a que Él nos viene a arrebatar de la ira de Dios, de los juicios de Dios, porque en realidad son los juicios que se van a venir, donde están las 7 trompetas, las 7 copas, que son los juicios de Dios, y es donde Dios mismo va a venir a traer el juicio a la tierra en contra de todos los que se negaron, los que no aceptaron, los que no recibieron el amor de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermano Eduardo. Muchas gracias por su participación. Y bueno, ahí está la postura también que hermano Eduardo está planteando. Hermano Osvaldo, adelante. Para aportar en cuanto a este tema, ¿verdad? Del rapto o la parusía, ¿verdad? Como también se le llama. Yo siento que una de las cosas que hace difíciles el estudio de este momento en particular es de que hablamos de varias cosas al mismo tiempo, porque muchas cosas ocurren al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, miremos el texto más claro o que da mayor riqueza es Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, ¿verdad? Pero ahí es donde está dándole ánimo a los hermanos y nos menciona esto. Les leo acá Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los creyentes que murieron creyendo en Cristo, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esta es la descripción más clara y completa que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la venida del Señor, pero aquí está hablando de muchas cosas. O sea, está hablando de la resurrección de los santos, que eso es lo primero. Está hablando de la venida del Señor y está hablando del arrebatamiento. Entonces, cuando es el día del Señor, pero cuando hablamos del día del Señor también encontramos otras citas, pero también encontramos acerca de la venida de Cristo en Apocalipsis. Entonces se vuelve como un poco confuso poderlo ver, pero cuando ya se estudia detalladamente se puede entender de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y por eso es que hay tantas teorías, tantas
posturas y creencias respecto al tema. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que dejar claro es de que el arrebatamiento ocurrirá, porque incluso hay corrientes que dicen que no va a ocurrir, ¿verdad? Esos son otro tipo de corrientes que también dicen, no, eso es, incluso dicen que eso ya pasó y fue un arrebatamiento espiritual, etcétera. O sea, pueden haber un montón de interpretaciones, igual con la resurrección de los muertos, de los santos que murieron creyendo. Nosotros creemos de que literalmente resucitarán en carne y hueso, porque hay teorías que dicen que no, que es otro tipo de imagen, etcétera. Pero creemos en lo que está descrito en este pasaje. Ahora, el asunto que nos ataña es ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar? Porque hay posturas de que no, que va a ocurrir antes de la tribulación porque no vamos a sufrir. Otros dicen que no, va a ser a la mitad de la tribulación, y otra corriente también de que vamos a pasar toda la iglesia y luego será el arrebatamiento. Entonces, sí, todas tienen sus puntos bíblicos. Yo estuve revisando. Déjenme encontrar acá el pasaje para poder... Creo que es Tesalonicenses 5. No, bueno, pues lo que encontré es de que nos habla de que el día del Señor será en la trompeta final. Va a ser en la final trompeta. Entonces ahí tenemos un link, algo que nos manda Apocalipsis con las trompetas que se pueden ver en cada uno de los acontecimientos en los que se va desarrollando Apocalipsis hasta que llegamos a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 encontramos algo que para mí me marca de que al menos la iglesia va a estar al menos en la mitad de la tribulación. Lo leo acá, Apocalipsis 13 del 4 en adelante, para poner en contexto. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, o sea, hablará contra Dios. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ok, hasta ahí vamos bien. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios y para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y aquí viene lo que quiero en el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ok, entonces esto a mí lo que me da la pauta es de que la bestia hará guerra contra los santos, ¿verdad? Como lo dice, pero ¿quiénes son los santos? Es la iglesia, o sea, desde mi punto de vista. Y para mí es obvio, ¿verdad? Cuando salga salga a la luz el falso profeta, la bestia, ¿quiénes van a denunciarlos? ¿Quiénes van a decir? La iglesia. Entonces, ¿contra quién se va a ensañar y contra quién va a hacer guerra? Contra la iglesia. Va a haber persecución, va a hacer todas las cosas que hemos visto en otras clases anteriores, pero podemos ver que en estos 42 meses estarán los santos y que harán guerra contra la bestia y que se le permitirá vencerla. Algunos toman de que no, entonces esto no puede ser la iglesia porque Jesucristo dijo, ¿verdad? Que esta es la iglesia y ni las puertas del infierno podrán contra ella. Pero para mí no hay contradicción porque el hecho de que la bestia, el falso profeta, maten, persigan a los cristianos, etcétera, no quiere decir de que se esté negando lo que Jesucristo dijo, porque Jesús también dijo en Mateo 24 dice que si aquellos días no fueran acortados a causa de los escogidos, hasta ellos serían engañados, ¿no? O sea, es como Sí. coincide todo, ¿no? Sí, correcto. Y Jesús dijo, ¿verdad? De que teman, no teman a quienes pueden matar el cuerpo y todo, sino teman a Dios, quien
puede, después de darles muerte, lanzarlos al lago de fuego, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo de que no importa de que la bestia y el falso profeta haga guerra contra la iglesia y los venza, realmente no significa que hayan ganado, porque ya Jesucristo ya venció a la muerte, y por eso estamos hablando de la resurrección. Pero para mí eso marca de que al menos la iglesia va a estar en la mitad de la tribulación. Eso es... Amén. Ok. Ujú. Gracias, hermano Osvaldo. Gracias, hermanos que han participado. Yo después les voy a dar mi punto de vista también, ¿verdad? Porque hay citas bíblicas que amparan todo esto, ¿no? Hermano Eduardo, una pincelada de tiempo ahí para... Buenas noches, Esposa. Sí, Pastor sí. Andri. Buenas Amén. noches, Adelante, hermana hermanos. Jessica. Sí, fíjese que yo le quería, o sea, yo quería hacer un comentario. Bueno, Sí, leer un poco, ¿verdad? Fíjese que encontré, bueno, según en las bases que aporta la Biblia, dice que los creyentes, ¿verdad? Serán unidos con Cristo de manera visible. En Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Llevados a la casa del Padre en el cielo. Juan 14, 2, 3. Y unidos con los seres amados que hayan muerto. Es Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y ahí dice, serán apartados de todo sufrimiento. Segunda de Corintios 5, 2, 4. Filipenses 3, 21. De toda persecución y opresión, o sea que seremos apartados de toda persecución y opresión. Eso está en Apocalipsis 3:10. De todo el dominio del pecado y de la muerte. Primera de Corintios 15, 51 al 56. El arrebatamiento los libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10, 5:9. Es decir, de la gran tribulación. Amén. Gracias. amén, hermana Jessica. Y bueno, ahí hay otras citas bíblicas. Acuérdense, hermanos, que una de las premisas más grandes de la teología es que las citas bíblicas que son oscuras, o sea, que no están claras, que no literalmente no dicen con claridad lo que va a pasar, hay que interpretarlas a la luz de las citas bíblicas que están claras, ¿verdad? Entonces ya estamos analizando muchas citas bíblicas y al final, pues, obviamente, aunque lleguemos a conclusiones nosotros, siempre va a seguir el tema ambiguo sobre la mesa, porque este es un tema que es difícil, ¿no? Hermana Karina y después hermano Héctor, hermano Arceli y después hermano Abel. Hermana Karina, adelante. Buenas noches a todos. Acá, pues yo les quiero hablar acerca de las posturas teológicas que se han puesto y que los estudiosos de la Biblia las han definido, ¿verdad? Tenemos la pretribulación, que nos habla acerca del rapto de la iglesia ocurrirá antes del inicio de la tribulación, que es un periodo de 7 años de sufrimiento y juicio en la tierra. Los creyentes serán llevados al cielo antes de que comience la tribulación para evitar el juicio de Dios sobre el mundo, según Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18 y Primera de Corintios 15, del 50 al 54. Está la otra postura que es post-tribulación. Esta perspectiva sostiene que el rapto de la iglesia ocurrirá después de la tribulación, justo antes del regreso de Jesucristo a la tierra. Los creyentes deberán pasar por la tribulación, pero serán rescatados al final, pues tienen como base bíblica Mateo 24, 29 al 31 y Apocalipsis 19, del 11 al 21. Está la meditribulación. Esta visión propone que el rapto de la iglesia ocurrirá en la mitad de la tribulación después de 3.5 años, ¿verdad? Los creyentes serán rescatados antes de que comience la segunda mitad de la tribulación, que será aún más intensa, según Daniel 7:25, Apocalipsis 11, del 15 al 19. Encontré también otra línea, que es el pre-rapt o antes de la ira. Dice, esta perspectiva sostiene que el rapto de la iglesia ocurrirá antes de la ira de Dios durante la tribulación, pero no necesariamente antes del inicio de la tribulación. Y pues tienen el pasaje de Primera de Tesalonicenses 1:10 y 5:9 que pues respalda esta postura. Pues para mí, pastor, ¿verdad? No hay una respuesta definitiva sobre cuándo ocurrirá el rapto de la iglesia en relación con la tribulación. Cada perspectiva, cada postura
tiene sus argumentos y bases bíblicas. La fe y la esperanza en la segunda venida de Jesucristo son fundamentales para los creyentes, independientemente de la interpretación que se tenga sobre este tema. Entonces, para mí es importante recordar que la Biblia enfatiza la importancia de estar preparados y listos para la venida de Jesucristo y de vivir una vida de fe, amor y obediencia a Dios. Solamente. Amén. Amén, hermana Karina. Bueno, excelente, ¿no? Excelente. Y eso debe ser nuestra convicción, ¿verdad? Permanecer en Cristo, no importa cuándo sea. Tenemos posturas distintas, ya les digo, yo les voy a decir la mía al final. No importa cuándo sea, lo que importa es permanecer en Cristo. Y lo saludable de estos temas, hermanos, es que estos no son temas de salvación ni de perdición, ¿verdad? O sea, el que yo crea que la tribulación va a ser al final, perdón, que el rapto de la iglesia va a ser al final de la tribulación y otros crean que va a ser al inicio, otros crean que va a ser en medio, esto no nos manda al infierno, o sea, no es punto de salvación, ¿verdad? Esto es nada más un punto de no poder interpretar correctamente como pues el Señor lo dejó establecido en la palabra y que no hemos descubierto cuál es la correcta interpretación. Hermanos, hermano Héctor, hermana Araceli, adelante, y luego hermano Abel Guerra. Ahí está, hermanos, adelante. Que Dios los bendiga, buenas noches. Hola. Encontré en el libro de San Mateo capítulo 24, del 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Hay algo que yo no sé si todos conocemos, un árbol que es muy sabroso y que venden la fruta en el mercado, la higuera o el higo, ¿sí? Sí. Dice, pero el día y la hora nadie, ni aun los ángeles de los cielos, no, perdón, voy a retroceder. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la venida de Dios, ¿no? Del Hijo de Dios, de Jesucristo. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué les explico? Les estoy enfocando esto, porque aquí en mi casa, en la ciudad, tengo una higuera que comenzando octubre comienza a botar las hojas y pronto empiezan a salirle las hojas nuevas y con las hojas nuevas vienen los frutos. Entonces yo leo a mi esposa y allá en el San Raimundo también tengo varias matas de higo, plantas o árboles, ¿no? Pero eso pasa y también, no sé, todos los que nacimos en provincia nos damos cuenta que hay aves migratorias, ¿no? Que cuando el verano está cerca, las aves migratorias comienzan a pasar sobre los cielos de Guatemala y sobre los cielos de otros países, ¿no? ¿Qué indica con esto? Que el verano está cerca. Consigo mismo pueda que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esa es una teoría, pues no sé. La verdad que nos quedamos cortos en saber, como los apóstoles le preguntaron a Jesucristo, dinos cuándo va a ser tu venida. Él le dijo que ni aún él ni los ángeles sabían, que solo el Padre Celestial. Esa es mi participación, hermano. Amén, hermano Héctor. Amén, hermana Araceli, le escuchamos. Sí. Gracias, hermano Héctor. Sabemos perfectamente de que dentro de los estudiosos de la Biblia nunca se ha discutido si va a haber o no un rapto. Pero sí, la discusión que hasta también nosotros tenemos ahorita es de cuándo va a ser ese rapto, ¿verdad?
Y hay 5 hipótesis que yo apunté y dice, una de ellas es, después de la tribulación, los creyentes son arrebatados al final del periodo de la tribulación, cuando Cristo regrese a juzgar. Eso está en Apocalipsis 19, a juzgar a la ramera porque ella ha inundado la tierra de mucha fornicación y de cosas malas, ¿verdad? La segunda hipótesis es la preira. Los creyentes serán arrebatados en algún momento entre el sexto y el séptimo sello descrito en Apocalipsis. Sabemos que el sexto sello es cuando los cielos se van a nublar y las estrellas van a caer y todo eso, ¿verdad? Y el séptimo sello es cuando van a venir grandes pestes y plagas y todo lo demás. Ahora bien, la tercera dice a la mitad de la tribulación. Los creyentes vivos son tomados en medio del periodo de tribulación. Y la cuarta hipótesis dice rapto parcial. Solo los creyentes fieles son llevados para estar con Cristo al comienzo de la tribulación. Y los cristianos infieles son dejados atrás y deben pasar por la tribulación. Ahora la quinta hipótesis, pretribulacional. Los creyentes son arrebatados para estar con Cristo antes de que la tribulación comience. Ahora, debemos de entender nosotros todos los creyentes, ¿verdad? De que, sin embargo, la Biblia dice que no hay ningún debate si ocurrirá o no un rapto. La Biblia es clara al respecto a la pregunta, ¿cuándo se va a llevar este rapto? Nadie sabe el momento exacto del evento. Jesús confirma esto en Lucas 12:40, donde dice, asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Lucas. Mi postura está en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, porque ahí es donde nos dice Juan qué es lo que va a pasar realmente. Luego dice, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, animémonos unos a otros a estas palabras, ¿verdad? Eso es lo importante, pienso. Gracias, hermana Araceli. Hermanos, si alguien tiene algo que acotar, por favor, díganos, y si no, pues concluimos esta conversación y nos vamos a anunciar el tema de la otra semana. ¿Alguien tiene, hermano Osvaldo, adelante? Yo solo rapidito, solo a manera también de conclusión, es de que decimos, ¿verdad?, de que estos temas no son para salvación y todo eso, pero yo considero que hay una pequeña trampa con eso. ¿Por qué? Sí. Porque si yo soy un cristiano que toda la vida me han dicho que no, que nos vamos a ir antes de la tribulación, que no te preocupes, tranquilo, no vas a ver nada del fin del mundo, de esto no te preocupes, te vas a ir antes. Y entonces yo vivo relajado también, vivo, bueno, así medio aletargado, ¿verdad? De todos modos, ya creí, me voy a ir al cielo y no importa nada. Y justamente estoy viviendo en el tiempo en el que empieza la tribulación, empieza la gran tribulación. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese tipo de cristianos? Cuando venga la marca de la bestia, y ellos dijeron, no, pero si yo me iba a ir antes en el rapto, ¿qué pasó acá? ¿Será que la Biblia no es cierta? ¿Qué es lo que pasó? Entonces se van a colapsar. Esa gente va a colapsar. ¿Por qué? Porque fueron engañados antes, tuvieron falsas esperanzas porque no estaban basados en la Biblia y no se preocuparon por decir, ok, ¿será realmente? No se preocuparon, ya me dijeron que no, entonces cantemos y estemos tranquilos y ya estuvo. Pero van a ser engañados. Y ese es el gran peligro. Sí es importante que se tenga ese conocimiento acerca de la venida, del rapto, de la tribulación. Es importante y ya eso ya ni se predica. Antes creo yo que era el problema de los que decían que sí iban a ir antes, después o antes de la tribulación. Ahora ya ni se predica de eso en las iglesias, ya ni se enseña y los cristianos ni lo saben ni les interesa.
a esos van a agarrar por sorpresa y ese es el gran peligro. Entonces, sí es un tema, puede Correcto. ser un tema de salvación. Puede ser un tema de vida o muerte espiritual si no estamos cimentados en la palabra del Señor. Y es que muchas veces nos dejamos llevar hasta por películas. ¿Se acuerdan de la película Dejados Atrás? ¿No? De Nicolas Cage, creo que es. Dejados Atrás, habla del rapto, pero el rapto del punto de vista pretribulacional. Pero como les digo, es que teológicamente, cuando vamos sin vendas, hermanos, sin vendas en los ojos, teológicamente, vamos a ver las escrituras, decimos, ok, Señor, muéstrame un pasaje, por lo menos un texto claro que hable de un rapto secreto antes de la tribulación y no existe. Al contrario, existe toda una gama de pasajes que nos hablan que será después y existe toda una gama de instrucciones para nosotros para pasar la tribulación, ¿verdad? Hermano Ernesto tenía su mano arriba, adelante. Gracias, hermano. Nuevamente, perdón. En el proceso que se da hay que tener claro también que en primera de Tesalonicenses 4 habla de dos situaciones, los que ya están durmiendo y los que están todavía vivos. Los muertos de Cristo resucitarán primero, los que hemos quedado, seremos transformados y llevados. Entonces, algo importante que tenemos que ver en toda esta situación, como mucha gente va a estar atenta o viendo lo que se está diciendo, hay que tener en claro que nosotros no sabemos en qué tiempo vamos a morir nosotros, en qué tiempo Sí, vamos a perecer o entregar cuenta delante del Padre. Entonces dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nosotros tenemos que prepararnos independientemente si es antes, en medio, después o cuando el Señor quiera, porque no sabemos, porque nuestros días están contados delante del Señor y Él sabe sí, en la fecha en que nos vamos a partir. Algunos nos hemos escapado por ciertas situaciones, pero realmente es difícil comprender que sin santidad uno tiene que vivir el momento. Y el momento es de vivir de santidad delante de Dios, porque realmente al final, ¿qué va a pasar? Si partimos o nos quedamos, vamos a tener que entregar cuenta delante del Señor. Y eso es lo importante que cada persona que esté oyendo o dentro de nosotros que se está moviendo, es que nosotros tenemos que prepararnos. Y se me venía a la mente lo que es la parábola del sembrador, que al final fue sembrada la semilla por todas partes, pero unas cayeron en pedregal, otras las aves se las comieron, pero al final, ¿quién dio el fruto? Dio fruto al 100, al 60 y al 30. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Qué fruto estamos dando? Dignos de sí. arrepentimiento, dignos de Amén. llevar esa situación en la cual nosotros podamos ser observadores de la palabra, cumplidores de la palabra, obedientes a la palabra. Entonces, ese proceso que tenemos que ver nosotros también, porque ya pasamos la mayoría que estamos viendo, creo que el único que se salva aquí es el hermano Osvaldo, que la mayoría ya pasamos de 50 años, ¿va? Y entonces, o hermano Andri llegando, pero entonces toda esa situación, entonces tenemos que ver cómo la está aconteciendo a nivel mundial. Nosotros que estamos ver, como decía el hermano, ver la higuera es Israel. ¿Qué está pasando con Israel? Los movimientos actuales de rumores de guerra, guerras, peleas Sí, étnicas, no de sí, naciones, sino que no es nación contra nación, sino contra entidades de etnias. sí. Entonces, en las creencias que se dan, pues, ¿cuál es el proceso? Está cumpliendo la palabra. Eso tenemos que ver, que la palabra se está cumpliendo. Y hermano que trabaja en noticieros se puede ver constantemente que él tiene mayor información de la que nosotros podemos manejar, que se está manejando y creyendo realmente la venida del Señor está más cercana de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y Sí, está sí, también, cada día estamos más cerca de nosotros ver a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Rey, porque el tiempo va pasando y se va acortando los días. Los días se están acortando, no en sí naturalmente, sino en nuestra vida, en nuestro caminar que tenemos. Cada día es un día menor para poder ver al Señor. Entonces, dentro del proceso que tenemos que ver es que la santificación la da Dios, pero por la búsqueda del cristiano, por buscar de Dios, pero no como se está manejando actualmente,
porque muchos se están dejando llevar por falsas profecías, por falsas enseñanzas, por teología que realmente es teología diabólica, es teología satánica, en la cual la gente se está dejando creer en eso y se está apartando y está proclamando un evangelio, desvirtuando todas las enseñanzas bíblicas que se están dando actualmente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, son tiempos finales. Realmente el que sabe la hora y la fecha es Dios mismo. Así es. Pero nosotros tenemos que prepararnos para buscarlo y que nosotros podamos ser dignos de estar delante de su presencia. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Ernesto, gracias. Vamos a dejar las conclusiones para hermano Abel. Hermana Araceli, ¿tenía una palabrita? Sí, hermano pastor, por su conclusión, llegamos a Romanos 5:3 y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén, gloria a Dios, ¿no? Claro, y podemos ir a las bienaventuranzas de Mateo, ¿no? Bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, diciendo, alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, la iglesia, hermanos, ahorita le dejo las conclusiones, hermano Abel, y la oración final, pero hermanos, la iglesia necesita pasar por un movimiento así sacudida, una sacudida, como cuando uno sacude el maíz en el monte, ¿no? Para quitar la basura. Y de hecho en Guatemala dicen muchos que somos 50% de cristianos evangélicos. No es cierto, hermanos, seremos como 7, 8, 9%, apenas. Los demás solo son asistentes a templos donde van a cantar, a bailar, a hablar de prosperidades, pero cristianos somos muy pocos y la iglesia necesita ese tamizaje, ¿verdad? Hermano Abel Guerra, lo dejo con las conclusiones y por favor nos guía con oración final. Muchas gracias. Hablando de si es tema de salvación o no, lo que yo quiero decir es que también toda la iglesia debería estar preparada para que si el Señor pueda venir hoy. Sí. ¿Verdad? O sea, para prepararnos espiritualmente deberíamos de estar listos si Jesucristo viniera antes de la tribulación, deberíamos estar listos. Amén, sí. Hoy, a mitad de la tribulación, al final de la tribulación, no importa. ¿Por qué? Porque también podríamos confundirnos, ¿verdad? Y decir, ¿cómo vamos a pasar la gran tribulación cuando miremos que el anticristo está por ahí ya poniendo las marcas? Entonces me voy a firmar. Esa es otra trampa que podría, a pesar de que yo enfaticé que estoy casi seguro que es al final de la tribulación, a pesar de eso, no por eso vamos a estar, como dijo hermano Ernesto, preparados. Debemos estar preparados porque nos podemos morir hoy, aunque la tribulación no sea mañana, ¿verdad? Claro. Tanto la preparación debe estar hoy, el hoy es el importante. Así que eso Así quería es. decir nada más. Hermano, solo voy a decir algo, hermano Abel, y le agradezco eso. Y hay un teólogo famoso, ¿no? Paul Washer, dice, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, todos los teólogos nos vamos a dar cuenta que todos estábamos equivocados, dice, en cuanto a la relación a la tribulación, ¿no? Porque no sabemos, puede ser hoy. Y la inminencia de la segunda venida de Cristo se practicaba desde el primer siglo. De hecho, ellos creían, los primeros cristianos creían que Cristo podía venir en cualquier momento inminentemente. Hermano Abel, perdone, ahorita usted concluye y la oración. Solo quiero dejarles el tema de la próxima semana en la mente, hermanos. ¿Cuál debe ser la misión de la iglesia en el tiempo final, en el tiempo del fin? Por favor, ¿cuál debe ser la misión de la iglesia en el tiempo del fin? Platiquemos de eso la otra semana. ¿Qué debería estar hoy haciendo la iglesia? Congresos de empoderamiento, congresos de finanzas, conciertos, shows. ¿Qué debería estar haciendo la iglesia hoy? Se los dejo, ¿no? Para la próxima semana. Hermano Abel, concluyamos. Adelante. Señor y buen Dios Todopoderoso, gracias, Padre bendito, por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Ilumina a tu iglesia en todas las partes de esta tierra, Padre Santo, para que podamos comprender tu voluntad y poder interpretar tu palabra como tú quieres. Pero principalmente ayuda a tu iglesia para que estemos preparados por si en un segundo, en 10 segundos nos morimos,
que estemos preparados para el encuentro ante tu presencia, Señor, que es lo más importante. Bendice tu iglesia en Guatemala, bendice Iglesia Bíblica de Guatemala, bendice tu iglesia en toda América y en el mundo entero. En tus manos nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la otra semana. Dios les bendiga. Descansen, hermanos, y a seguir adelante. Feliz Un abrazo. noche. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.